Bueno, pues esta será la última clase de la unidad 2. Y ya estamos listos para entrar a lo que ustedes conocen como equilibrio, ¿no? Entonces ya vamos a ver, entonces, bueno, en la clase anterior les había mostrado, ¿no? Que el momento de torsión resultante se calculaba sumando los momentos independientes, o sea, momento 1 más momento 2 más momento 3, ya de hecho ya hicimos ejercicios. Por ejemplo, una pieza angular de hierro gira sobre un punto A, como se observa en la figura. Determina el momento de torsión resultante en A debido a las fuerzas de 60 newtons y 80 newtons que actúan sobre al mismo tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos la figura, tenemos la fuerza de 80, la de 60, esta fuerza tira hacia abajo, esta fuerza tira hacia un lado. Entonces, lo único que tengo que hacer es, pues, poner mi sistema de referencias, ¿no? En el punto A, pues aquí tengo mi vector posición, que mide 12 centímetros, pues con sus respectivos ángulos, ¿no? Y el vector R2, vamos a llamarle este R1 y este R2, tiene una longitud de 10 centímetros. Bueno, habría que calcular las componentes, ¿no? Entonces, aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre, tengo R1, R2, F2, F1, ¿no? F2 es la de 80, F1 la de 60. Pero como les digo, aquí aparentemente es complicado. Lo único que tienen que hacer es pintar tanto sus fuerzas como sus vectores de posiciones en un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, ya con esto, ¿qué ángulo es este? Pues, por ejemplo, si eso es 50, pues lo tiene que ser 40. Y así sucesivamente. En este caso, ¿qué ángulo es este? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Es 70 grados, ¿no? Entonces, ya con esto, obtenemos las componentes de R1, R2. Usamos lo que les mostré, ¿no? R1 es 12 coseno en 40, 12 seno en 40, y F1 es 0i menos 60j. Hacemos el producto cruz, y nos queda menos 121 newtons en la componente K. Luego tenemos R2, tenemos 10 coseno en 70, y menos 10 seno en 70j, y F2, 80i más 0j. Entonces, hacemos igual el producto cruz y obtenemos 51 newtons en la componente K. Entonces, tengo T2, tengo la torca 1, la torca 2, y simplemente la sumo, y al final la torca resultante es igual a 200 newtons en la componente K, ¿verdad? Newton metro, perdón. Aquí me faltó metros, Newton metro. Están mal las unidades. Entonces, así es como yo puedo calcular, ¿no? Bueno, esto que hemos visto, si ustedes, esta es la forma, ¿cómo explicarles? Matemática correcta, ¿no? No significa que no haya otras formas. De hecho, algunos de sus compañeros me mostraron tarea y me lo enseñaban usando seno, ¿cómo se dice? La fuerza multiplicado por seno del ángulo entre la posición y eso. Es otro modo correcto. Pero de este modo, bueno, yo lo veo como que más general. O sea, ese es un modo muy particular. Esos modos sí se aplican para problemas de tipo prepa. Tampoco yo les estoy marcando problemas tan complicados, pero si usted ya quiere hacer un problema más complejo, a fuerza de usar esta fórmula que yo les doy. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el equilibrio. Dice, el equilibrio entonces se define o se logra cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, o sea, la suma del vector fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a 0, y cuando la suma de todas las torcas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0. Cuando tenemos estas dos condiciones, decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio, porque normalmente cuando la suma de las fuerzas es igual a 0, decimos que es equilibrio translacional, y cuando la suma de todas las torcas es igual a 0, tenemos un equilibrio rotacional. Esas son las dos condiciones del equilibrio, ¿verdad? Aquí se los desglosé, sumas de fuerza en X, sumas de fuerza en Y, pero en realidad el vector fuerza puede tener componentes en X, Y o Z. Si ustedes llevaran un curso un poco más avanzado de mecánica estática o de dinámica, verían que ya estaríamos trabajando con vectores de fuerza que tienen componentes en X, Y y Z. Ahora bien, vamos a ver la aplicación. Vamos a ver que es mucho más sencillo la aplicación que les voy a mostrar de todo lo que ya calculamos. Dice, tenemos aquí como un balancín, ¿no? Si se considera se ve una figura. Tenemos una persona parada aquí, una persona parada aquí. Tenemos un pivot, algo que sostiene. Dice, están parados en una pared de medio y se por dos soportes, un soporte A y un soporte B.
Y dice, ¿qué fuerzas ejercen los soportes sobre la plataforma? Entonces, en principio, la plataforma no se mueve, no hay rotación, no hay traslación. Por lo tanto, es un ejemplo de equilibrio traslacional. Entonces, van a ver qué sencillo es calcular esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es o usamos esto, el 1, para ver qué podemos obtener de esta primera parte, o usamos la parte 2. Entonces, aquí en el libro empiezan, bueno, lo primero que hacen aquí es pintar todas las fuerzas, ¿no? A está ejerciendo una fuerza hacia dónde, hacia arriba, porque sostiene esto. B hacia arriba. Esta persona en 3 newtons hacia abajo y esta persona en 3 newtons hacia abajo, ¿no? Entonces, lo primero que hace aquí, bueno, es el equilibrio, ¿cómo se llama? Traslacional. Entonces, hacemos un diagrama en cuerpo libre. Si se fijan, todas las fuerzas están sobre el eje de las Y. Entonces, es muy sencillo. Entonces, vamos a sumarlas. O sea, aquí ya la componente en X, pues no me importa, ¿no? Porque no hay ninguna fuerza en X. Todas son en Y. Entonces decimos, la fuerza A más la fuerza B menos la fuerza de 700 newtons menos la fuerza de 200 newtons menos la fuerza de 400 newtons. Entonces A más B menos esto, menos esto, menos esto. ¿Por qué? Porque A y B apuntan hacia arriba. Ahí está, podemos pintar acá. A y luego A más arriba B y estas tres hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿no? Tenemos 3 por hacia abajo y 2 por hacia arriba. ¿Y qué hacemos? Pues solamente sumamos. Eso podemos hacerlo de manera aritmética. Aquí todo esto es J, ¿no? Es J. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es J, porque todo está sobre el eje de la Y. Entonces sumamos y me queda que A más B es igual a 900 newtons. ¿Ok? Entonces tengo dos incógnitas, A y B. Todavía no puedo resolver este problema porque tengo dos incógnitas. Entonces ya usé la primera condición de equilibrio, equilibrio translacional. Sumé fuerzas, sumé todas las fuerzas y apliqué la primera condición de equilibrio, es decir, la suma de todas las fuerzas es igual a 0. En este caso particular, la suma de fuerzas en Y fue igual a 0, ¿no? Entonces sumé todas las fuerzas y eso es igual a 0 y simplemente despejé. ¿Ok? Todavía no sé cuánto vale A más B porque no tengo dos incógnitas. Pues, ¿qué puedo hacer? Pues voy a usar ahora la segunda condición de equilibrio. Y acá es muy sencillo. Acá es, como el cuerpo no se mueve, yo puedo asignar dónde estaría mi eje de rotación. Y yo puedo decir, bueno, mi eje de rotación, si quiero lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí. Me convendría ponerlo en A o en B. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que cuando yo tengo un cuerpo así, tengo un cuerpo que se le está aplicando una fuerza aquí, y este cuerpo rota, rota con respecto a, bueno, esta manera, vamos a poner un ejemplo. Vamos a simular este ejemplo. Tengo una barra aquí y un cuerpo aquí. Ahí está, yo tengo una fuerza y aquí está el eje de rotación. Esto es el vector posición y esto es el vector fuerza. Entonces, si yo hiciera el producto cruz, por ejemplo, yo sacaría, esta fuerza sería F es igual a F J, ¿vale? O sea, porque no tienen componentes, porque solo están en la Y. Y esta R sería, como base acá, sería menos R I, porque no tiene componentes. Entonces, cuando yo haga el producto cruz de R cruz F, eso me va a dar nada más F por R. Eso me va a dar nada, simplemente, obviamente, en la componente K. Entonces, en este caso muy particular, en que el ángulo es de 90 grados con respecto a la F con la R, puedo directamente multiplicar el vector posición R por la fuerza. O sea, pudieran hacer si quieren y no me creen, pueden sacar sus vectores de producto cruz, pero en este caso muy particular, que es muy sencillo, lo pueden hacer así. Bueno, después de esta aclaración, entonces, ¿dónde pongo mi rotación? Me conviene ponerlo o en A o en B. ¿Por qué? Porque según lo que les acabo de decir, la torca va a ser igual, por ejemplo, a A por, aquí sí directo, una multiplicación común y corriente, A por el radio. Si yo pongo el eje de rotación en A, ¿cuánto valdría o dónde estaría el radio? ¿Cuánto valdría? Valdría 0. Entonces, esta
a valer 0. Lo mismo pasa si yo pongo mi eje de rotación sobre B, o en este punto en B, sería B por 0. Porque como está en 0, o sea, está aquí mismo, ¿cuál es el radio? Es 0. Entonces eso valdría 0. Entonces, con eso yo elimino una variable, yo ya tendría solo una A, y aquí tengo, y aquí yo ya busqué A y B, eso sería fácil, entonces vamos a verlo. Entonces, de acuerdo a eso, digo, la suma de todas las torcas es igual a 0, entonces digo, pongo mi eje de rotación, lo voy a poner en este punto. Entonces, tengo una fuerza A multiplicado, en este caso, por este vector posición o esta distancia. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 2 más 6, 8 más 4, 12. Entonces digo, menos 12. Porque si ustedes quieren, ponen esto así, y eso es X negativo y eso es X positivo. Entonces va a ser menos 12 por A. Luego, este vector que apunta hacia abajo, que va a ser negativo, menos 300 por 6 más 4, 10. Menos 10 me va a dar 3000. Positivo, menos por menos da más. Luego, este siguiente vector de 200 newtons, que va a ser negativo, va a ser 200 menos 4, porque el vector está en el eje negativo. Entonces, menos 200 por menos 4, me queda 1600, ¿no? ¿Cómo está? No, 800, pero no 800 positivo. 800 positivo. Ahí está. Y finalmente tenemos el vector este de aquí, que son menos 400 newtons por 4, pero este sí es positivo. Entonces va a ser 4 por 4, 16, me queda menos 1600. Entonces fíjense, al haber puesto mi eje en este punto, cuando digo B por 0, pues le da 0, porque el vector de posición es 0, porque está sobre el eje, sobre la fuerza. O sea, no, aquí no hay ninguna torca. Porque acuérdense que si yo quiero rotar este círculo, tengo una fuerza así, una fuerza así. Pero si yo le pongo una fuerza así, lo único que voy a hacer es trasladar, pero no voy a hacer que rote esta esfera. Lo mismo pasa acá. Si yo pongo un vector B acá y yo jalo con esta fuerza, yo no voy a hacer que esta varilla rote, voy a hacer que esta varilla se traslade. Por eso el vector de posición vale 0 y entonces elimino esta fuerza. Entonces, de acuerdo a esto, que tengo menos 12A más 300, menos 1600 más 800, entonces sumo todo y me queda entonces que A, despejando, me queda que A es igual a 183 y A más B es igual a 900 de la ecuación anterior. Sustituyo A aquí y despejo B, entonces ya tengo que B es igual a 717 minutos. Y con esto yo ya resolví el problema que me están dando. Entonces ya se fijaron que es muy sencillo aplicar lo que acabamos de ver, mucho más sencillo de lo que yo les mostré, porque en realidad no quise complicar, ¿no? Obviamente hay problemas más complicados, donde tendría que calcular la torca y luego sumarla. Ahorita vamos a ver un poquito más difícil. No, es igual, pero no tan difícil. Entonces, vamos a ver. Fíjense, una viga uniforme de 500 newtons de peso y 3 metros de longitud. Acuérdense que aquí es muy importante esto. Si la viga mide 500 newtons de peso y mide 3 metros de longitud, ¿dónde va a estar el peso de la viga? ¿Dónde se sitúa ese peso? En el centro de masa. O sea, como esta es una viga que es geométricamente hablando, es simétrica, entonces el centro de masa va a ser el centro geométrico. Entonces aquí en el punto medio de esta viga, más de 200 newtons. Dice, está sostenido por un cable, como sucede en la figura. La viga se apoya a la pared y el cable con un ángulo de 30 grados. Entonces tengo una tensión que está jalando la viga hacia arriba. ¿De acuerdo? Si una carga de 900 newtons se cuelga del extremo derecho, ¿cuál es la tensión del cable? ¿Cuáles son las componentes horizontales y verticales de la fuerza ejercida por el pivote? O sea, este cuerpo, que es el pivote, que está ejerciendo una fuerza además. Entonces tenemos que no sé cuánto vale F y no sé cuánto vale T. Entonces tenemos estas dos incógnitas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como la viga no se mueve y tampoco está rotando, pues es un problema de equilibrio. Vamos a comenzar, pintamos un diagrama de cuerpo libre, la fuerza F que ejerce el pivote, componentes Fx, Fy, el peso de la viga, 500 newtons, y la tensión
componentes TX, TY y 900 newtons del peso de esta masa que tiene acá, ¿no? Ok, entonces, lo primero, bueno, que el libro cómo lo aborda. Lo primero que vamos a hacer es la suma de todas las torcas es igual a 3. Entonces, ¿dónde pongo mi punto mi punto de, ¿cómo se llama esto? De referencia, mi punto de, el eje de rotación, bueno, lo voy a poner aquí. Entonces empezamos. Como está aquí, esta F no va, cuando el eje de rotación está junto con la fuerza, entonces la distancia que hay de la fuerza que se aplica hacia donde se aplica es 0. Esta primera parte la voy a eliminar, va a ser F por 0, 0. Entonces ya tengo, luego la siguiente fuerza va a ser esta, 500 multiplicado por este, que ya les dije que esta viga mide 3 metros, pero geométricamente hablando, esta fuerza se ubica a la mitad, porque es el centro de masa, va a ser 500 por 1.5. ¿Con qué signo? Menos, porque es negativo, y eso es el eje, y este eje de acá es positivo. Luego tenemos el vector t, pero que tiene dos componentes, una en x y una en y. La componente en x está sobre el eje o sobre el eje del radio. Esta fuerza tx, lo único que puede hacer es trasladar este cuerpo, no lo hace rotar. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí, tx la desprecio, porque no hace nada, es tx por 0, va a ser 0 esta. Sin embargo, la componente en y del vector t, esta sí lo hace rotar y va a ser ty por 3, ¿verdad? Y tenemos finalmente menos 900 por 3. Entonces, hacemos la suma y solamente nos queda una incógnita, ty, y despejamos ty, y me queda que ty es 1150 newtons. Entonces, yo ya usé la primera propiedad de ¿cómo se llama? La segunda condición de equilibrio. La suma de todas es igual a 0, lo usé y despejo, y me queda que la componente ty es igual a 1150 newtons. Ahora bien, de acuerdo a esto, fíjense, ty es igual a t seno de 30, es lo que tengo acá. Ty es igual a t seno de 30. Esa es la fórmula para obtener la componente de un vector. Entonces, seno de 30 es igual a 0.5, pero además yo ya sé cuánto vale ty, por aquí lo tengo. Entonces, sustituyo acá y puedo despejar la magnitud de t. Entonces me queda que la magnitud de t es 2300 newtons, y con eso pues yo ya puedo calcular tx, o que tx sería seno coseno de 30, tx sería t coseno de 30, ok, y yo ya tendría t. Bueno, vamos a ver acá. Ahora bien, la primera condición de equilibrio, la suma de fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo acá? Tengo una componente en Fy, 900 newtons, Ty, esas son las fuerzas sobre el eje de las y. Y sobre el eje de las x tenemos que, hasta tenemos aquí, ¿qué fuerzas tenemos? Esta Fx y tenemos esta Tx. Esas son las fuerzas que existen sobre el eje de las x. Sobre el eje de las y tenemos Ty, tenemos el peso de 900 newtons y tenemos Fy. Entonces, ahorita yo ya sé cuánto vale Ty, ya no me interesa mucho esto. Lo que me interesa a mí es esta parte, cuánto vale Fx o Tx. Entonces, vamos aquí a la condición. Entonces, decimos suma de fuerzas en x, f de x menos tx, ¿no? Entonces, pero f de x es igual a tx. F de x va a ser igual a tx, despejando aquí. Por lo tanto, f de x es igual a tx, pero yo sé que yo ya tengo t, tx sabemos que es t coseno de 30, lo que les decía hace un rato, y entonces sabemos que f de x va a ser igual a tx, igual a 2300 newtons, coseno de 30, y es igual a 1992 newtons. Entonces yo ya tengo f de x, f de x, sí, tengo t de y, ya tengo t de x, ya tengo, ¿qué más tengo? F de y todavía no lo sé, y yo ya tengo cuánto vale la magnitud t. Ya tengo esta, ya tengo esta, ya tengo esta, ya tengo esta. Ahora bien, hago la suma de fuerzas en y. ¿Cuál es la suma de fuerzas en y? ¿Cuáles dos apuntan hacia arriba? Ty y Fy. Hacia abajo, el 900 newtons. Ahí está. Entonces hago eso, Fy más Ty, menos 500 newtons. Ajá, perdón, se me está olvidando esta, menos 500 newtons que apunta hacia abajo. Estas dos apuntan hacia abajo, menos 500 newtons, menos 200 newtons. Pero yo ya sé, despejo de acá, pero yo ya sé que
un valor, lo puedo calcular, ya lo calculé, no, ya lo tenía acá arriba, aquí está, de Y, ahí está 1150 newtons, entonces F de Y va a ser, F de Y va a ser 1400 menos 1150, igual a 250 newtons, y con eso yo ya tengo todo, de Y, de X, F de X, F de Y, y la magnitud de T. Bueno, espero que no les haya revolvido, pero en realidad solo es fijarse y es sacar los datos que ya tenemos. Y aquí ya tenemos dos condiciones de equilibrio. Y que no se compliquen y se fijen siempre que cuando tengo un cuerpo es un cuerpo masivo, cualquier fuerza que jale este cuerpo, una fuerza que empuje este cuerpo, no va a hacer que rote, siempre va a hacer que este cuerpo se traslade. Por eso es que eso lo despreciamos, esas fuerzas. Bueno, aquí tenemos la final, o sea, la última de la unidad 2. Son problemas sencillos, no son tan complicados. Resuelvan, oigan la clase ya sea hoy o mañana. Cualquier duda me comentan, y si no hay dudas, el examen, si tienen dudas de algún problema, me pueden mandar un mensaje. Una persona me pedía que yo resolviera un problema, pero eso me pidió él. Entonces, si no, lo voy a contactar y le voy a preguntar qué duda tiene y se lo muestro. Pero si ustedes tienen dudas de cualquier otro problema, de otros problemas, el examen no va a ser complicado. Ya vieron que después empezamos como que muy complicado y hoy está bien sencillo los problemas. Cualquier duda me contactan, y en caso de que no hayan dudas, se queda el examen para la siguiente clase. No recuerdo cuándo es la siguiente clase, pero se queda para la siguiente clase en el horario de clase. Les voy a pedir un favor, estoy grabando una clase ahorita. Me pasó algo con un grupo que la clase quedó, primera vez que me pasa, y resulta que a 3 se le fue el internet el día que apliqué el examen. O sea, no niego que eso no pueda pasar, me ha pasado a mí, pero pues sí es mucha casualidad que a 3 se le vaya el internet, así que estén pendientes del examen del día, porque a mí me complican, tengo que volver a abrir otra vez el examen, y en realidad debería hacer otro examen para esas personas que no presentaron. Entonces, ojalá que solo sea un caso aislado y no les pase a ustedes, estén pendientes de la hora del examen. Ahora bien, si ustedes me dicen pues que lo abro un rato más, pues lo podría abrir un ratito más, pero aquí es que prenden el mi hora de clase. Bueno, entonces aquí terminamos. Con eso terminamos la unidad 2, presentaríamos, y la siguiente clase empezamos la unidad 3.